Señores, muy buenas noches. Vamos ahora con el contenido del programa, que parece ser que va a ser muy especial. Hace 2 semanas, como saben ustedes, iniciamos una serie de investigaciones sobre el ITLA y decíamos que pensábamos que ese tipo de situaciones irregulares ya no existían en las instituciones públicas porque habían sido denunciadas por nosotros desde hace muchísimo tiempo, lo cual me sorprendió la reacción también de la gente cuando se hizo esta denuncia y posteriores irregularidades también en el ITLA. Ya saben todos ya saben la historia, fue sustituido por otro rector, una persona que pareciera así rápidamente que tiene la preparación debida para ser rector de una institución tan importante como es el ITLA. Habíamos dicho también, autoridades, que por la falta de transparencia del Ministerio de la Juventud cuando era dirigido por este joven y también la falta de transparencia del ITLA, se nos había hecho muy cuesta arriba poder investigar denuncias recibidas cuando esta persona, el señor Rafael Félix, era ministro de la Juventud, que como saben ustedes fue suspendido y pasado al ITLA. Pues porque nos habían dicho de que había irregularidades con la gasolina, con el otorgamiento de ayuda para becas, para las becas, para, bueno, una serie sin fin de innumerables cosas que no se podían comprobar por la falta de transparencia. Habíamos pedido al Ministerio de la Juventud algunos datos, pero esta es la hora que no han sido enviados. Pero un buen samaritano nos envió una auditoría. Señores, una auditoría hecha principalmente en el periodo de este joven, que fue, se ha dicho de paso, el ministro más joven de todo el país. Y ahí sale a relucir las irregularidades administrativas que podría uno pensar que se cometen porque realmente era un desorden mayúsculo lo que había en ese ministerio. Vamos a hacer un resumen y se me ha ocurrido la idea de que a través de N Digital el sábado en la noche o el domingo ustedes van a poder ver el informe completo, el reporte hecho por la Contraloría al Ministerio de la Juventud, precisamente en el periodo donde Rafael Félix fue el ministro. Vamos a ver. Los hallazgos más críticos son los de la gestión financiera, nóminas y programas sin trazabilidad, pero con mucha discrecionalidad, áreas que impactan directamente la posibilidad de reconstruir la ruta del uso del dinero y criterios de asignación de beneficios. Ausencia total de estados financieros desde el 2021 al 2024, lo que impide evaluar desempeño financiero y rendición de cuentas básica de los 2.664.679.581 pesos administrados, de los cuales solo se ejecutaron 2.267.637.000 pesos. La auditoría no establece ni sabe lo que ocurrió con 397.042.040 pesos. Ayudas directas sin ningún tipo de criterio. Desembolsos por más de 71.786.500 pesos sin metodología de evaluación, aprobación, montos o tiempo de duración de las ayudas. La auditoría plantea explícitamente ausencia de criterios y controles. Estos son solo los que pudieron documentar. Imagínense los que no. Esto podría confirmar que muchas de estas ayudas pasaron al movimiento político. Hubo anomalías por más de 727.645.936 pesos entregados a becas a estudiantes sin documentación mínima, lo que limita a verificar su elegibilidad y criterios de asignación. Se documenta la falta de implementación de todos los sistemas de contabilidad y de supervisión del Estado, como por ejemplo del Sistema de Información de Gestión Financiera, inobservancia a la Ley 1007 del Sistema Nacional de Control Interno y de las normas básicas de control interno NOVASI, lo que evidencia debilidades estructurales en los procesos administrativos y financieros.
Un portal, como habíamos dicho, de transparencia institucional incompleto y desactualizado. Se identificaron incumplimientos en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, debido a que el portal institucional no contiene información completa ni actualizada. El presupuesto aprobado para los periodos auditados no guarda coherencia con los planes operativos anuales, presentando inconsistencias cuantitativas entre los rubros presupuestarios y las actividades planificadas. Mientras, la nómina pasó de 12 millones de pesos a 17 millones de pesos en el 2023. Precisamente, este año, el 2023, se perdió la nómina del personal fijo, temporal y de seguridad y de periodos probatorios. También se identificaron expedientes empleados con documentación incompleta, sin la carta de objeción del MAP, ni siquiera sin contrato de trabajo o nombramiento. En un levantamiento de personal de 158 servidores públicos, 46 no se sabe quiénes son, no fueron identificados, parecen botellas. Y un manejo discrecional de 634.097.000 pesos pagados en salarios en el periodo auditado. Se detectaron compras fraccionadas violando la ley para evadir umbrales de procesos utilizando modalidades menores de forma irregular. En la auditoría se pueden leer varios ejemplos como este, que se fraccionaron 4 procesos para el servicio de montaje del stand en la Feria de Buenas Prácticas de Extensión y Cultural Universitaria de la región norte, en actividades realizadas en agosto, noviembre y diciembre de 2022. Todos fueron adjudicadas al grupo Belcan SRL, creada en 2015, dedicada a servicios audiovisuales y alquileres de equipo, propiedad de Leonardo Luis Núñez. En una licitación que teníamos conocimiento y que no fue auditada por la Contraloría, lo que nos da la idea de que hay mucho todavía más que investigar, fue esta, que la ganó la empresa Pink Iguana SR. Hicieron un fraccionamiento de 5 millones para hacer un total de 20 millones de pesos para el evento del Premio de la Juventud. También se adjudicaron a empresas con accionistas prohibidos por la ley de compras en los procesos de contratación de tickets de gasolina para uso de la institución en enero a mayo del 2023, coincidencialmente en plena campaña electoral, por 5 millones de pesos, en los que ganó la empresa Ecopetróleo Dominicana S.A., una sociedad anónima que, según este registro mercantil emitido en septiembre del 2012, tenía un capital social de 550 millones de pesos y más de 200 socios, entre los que figura un diputado del PRM durante el periodo 2020-2024, Moisés Ayala, quien en este nuevo periodo 2024-2028 fue electo senador de Barahona, y el administrador general de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED, Martín Robles Morillo, destituido hace unos 3 meses, el 16 de noviembre pasado, casi unas semanas después del gran apagón que hubo en el país. Combustible sin registros consistentes con la ausencia de documentación soporte. Solo aparecieron documentos parciales para ciertos meses, lo que impide reconstruir a quién se le asignó ese combustible, bajo qué criterio y con qué control, si se usaron para fines políticos en lugar de institucionales. No había registro de salida y entrada de los almacenes, dando cabida a desapariciones de equipos tecnológicos, como ponen el ejemplo de unas computadoras valoradas en 334.615 que fueron hurtadas. El alto nivel de endeudamiento personal de Rafael Félix en relación con su ingreso parece encontrar un reflejo directo en la gestión institucional, porque la auditoría reflejó un desorden grave en el manejo de las deudas con proveedores. También detectaron anomalías en el registro de las conciliaciones de varias cuentas de la institución con los bancos. Hay más que decir, pero vamos a poner esta auditoría en N Digital para que cada quien que le interese pueda leer las 66 páginas de esta auditoría hecha por la Contraloría. Aquí solo hemos hecho un breve resumen.
a fines de verificar otros indicios de irregularidades que apuntan en la misma dirección. Estamos en espera de estudiar los datos específicos que, vía libre acceso a la información, el Ministerio de la Juventud nos envió este viernes en la tarde. Lo que sí es un hecho es que esta investigación de la Contraloría no describe errores aislados, sino todo un patrón: becas sin expedientes completos, ayudas sin criterios, compras fraccionadas para evadir licitaciones, combustibles sin control, nóminas extraviadas, conciliaciones de bancos inexistentes y bienes del Estado que simplemente desaparecieron. Y mientras esto ocurre, empleados denunciaban presiones políticas y aportes obligatorios para sostener un movimiento partidario. Cuando un funcionario es nombrado para manejar más de 2.000 millones de pesos, lo menos que uno espera que su juventud y la falta de experiencia no sea la causa de tantas irregularidades. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Bueno, ya vieron el resumen que hiciéramos hace un ratito de esta auditoría de la Cámara de Cuentas del Ministerio de la Juventud en el periodo precisamente donde estaba el joven Rafael Félix. Pero ahora vamos a presentar otra cosa que pensé que como que no iba a ser posible, pero que sí es posible. Decía yo que pensé que eso ya no pasaba, pero sí pasaba y sí sigue pasando, porque hay otra institución donde habíamos recibido hace ya también algunos días atrás denuncias de que esa institución también es dirigida por un político y el político también tiene un movimiento y está obligando a todo el mundo a alimentar el movimiento económicamente con el sueldo de los empleados públicos. Pero como la creatividad para la irregularidad y la ilegalidad puede ser realmente muy poderosa, veamos otra cosa adicional que esta institución y su director hacen. Se ha dicho de paso, ya habíamos denunciado hace un tiempecito atrás a esta institución llamada FEDA, con muchas irregularidades. Seguimos. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, es una dependencia de la Presidencia de la República, creada en agosto de 1972, para mejorar la calidad de vida de las familias rurales mediante financiamientos a asociaciones de pequeños y medianos productores. Para tales fines, cuenta con un presupuesto aprobado para el año 2025 de 495.445.000 pesos. Desde el 26 de octubre del 2021, el director de esta institución es Emilio Galván. Dice ser economista y ganadero, un funcionario que ya habíamos denunciado por prácticas administrativas dentro de la institución muy irregulares. Recordemos de qué se trató. Solo en los años 2020 y 2021, el FED entregó unas 197.400 pollitas ponedoras, de acuerdo a sus memorias institucionales anuales. Pero esto es difícil de comprobar en la realidad, ya que al momento de la entrega no se especifica la cantidad, como se aprecia en estos recibos de descargos firmados en Pedernales por beneficiarios al momento de recibir las gallinas, quienes, como pueden ver, solo colocaron nombre, cédula, lugar, fecha y firma. Sin embargo, queda vacía la línea de cantidad, algo que puede ser muy delicado en términos de administración de recursos públicos. Tú no puedes entregar algo sin cantidad, sin que te reciba inclusive. Es más, eso es tan delicado que ustedes saben que el banco te dice en letra, en número y en letra lo que tú recibes. Eso te dice a ti para que tú no puedas alterar un número con un cero, con un palito, la cantidad. Entonces te obliga a ponerlo en letra. Eso para mí es indelicado. En el caso de estos recibos de descargos firmados por residentes en Jaina, San Cristóbal, fueron entregados de la misma manera que en Pedernales, vacíos, y según nuestra investigación posteriormente completados en el FEDA, donde se colocó la cantidad de 10 gallinas entregadas a todas las actas. Pero al contactar a algunos de los beneficiarios vía telefónica, manifestaron haber recibido una cantidad menor. 7 me dieron. Sí. Bueno, yo recibí 8. Estas diferencias en la cantidad de animales entregados que figuran en estos recibos de descargo y la que realmente recibieron los beneficiarios da lugar a una serie de hipótesis. ¿Qué se busca dejando esos espacios en blanco? ¿A quién se pretende beneficiar? ¿Por qué poner cantidades que no son ciertas? A este historial de cuestionamientos ahora se suma esto. Según estos testimonios de empleados y de ex empleados del FEDA, en todo el país, dentro de la institución opera el esquema de descuentos a empleados para un movimiento político. El mecanismo inicia con la condición de emplearlos y esto está supeditado de que deben pertenecer a la maquinaria del cambio. Yo no pertenecía al movimiento cuando conseguí el nombramiento. Cuando entré, el mismo director dijo en una reunión que todos debíamos pertenecer al movimiento. Y ahí se nos presentó la tabla que decía que debíamos pagar de acuerdo a nuestro sueldo.
Si no, él mismo te amenazaba con amonestarte. Tuvimos acceso a este documento interno del movimiento político, la maquinaria del cambio, en el cual se establece de manera expresa el objetivo de consolidar un fondo económico para financiar las actividades del movimiento, supuestamente en beneficio de sus miembros y del país. Incluye una tabla de aportes obligatorios, calculados en función del sueldo neto de los empleados. Por ejemplo, quienes devengan hasta 20,000 pesos deben aportar 3,000 pesos. De 21,000 a 30,000, 4,000 pesos. De 31,000 a 50,000, 5,000 pesos. De 51,000 a 75,000, 7,000 pesos. De 76,000 a 100,000 pesos, 9,000 pesos. Y así, de forma progresiva, hasta alcanzar aportes de hasta 20,000 pesos por empleado. Pero el dinero no se maneja de manera institucional. Hay que aclarar, los fondos se depositan en cuentas bancarias a nombre de personas físicas, específicamente Ramón Ramírez y Urpirio Moreno, ambos miembros de la Junta Directiva del movimiento político. Además, el encargado directo de recaudar esos aportes dentro del FEDA es Luis Manuel Báez Gil, quien actualmente trabaja como asistente de la dirección ejecutiva del FEDA, devengando un salario mensual de 120,000 pesos. Yo lo que cobro son 20,000 pesos, 20,000 miserables pesos. Y con los descuentos me quedan 18. Aparte de eso, tengo que darle 3,000 pesos de mi sueldo. ¿Eso es un abuso? Al igual que en el ITLA, las motivaciones se hacen a través de grupos de WhatsApp. En estos mensajes, a los que tuvimos acceso, se invita a los empleados a realizar el pago bajo el rótulo motivación. Textualmente se lee, motivación maquinaria. Compañeros, les invitamos a realizar el aporte económico para fortalecer los trabajos de crecimiento de la maquinaria. Pero esto no se trata solo de una invitación. Según los testimonios recabados, cuando un empleado se negaba a realizar el aporte o se niega, las consecuencias son inmediatas. Las personas que no pagan son suspendidas de sus funciones y en varios casos sin disfrute del sueldo. Es decir, no aportar significa perder el sustento. En este WhatsApp la respuesta no viene de un coordinador menor, proviene del propio director de FEDA, Emilio Galván. Textualmente el mensaje dice lo siguiente: ¿quién fue que habló? Atención recursos humanos, si vuelve a tomar el tema, póngale una amonestación y cancélelo, que no se vuelva a hablar del tema. Es decir, eran suspendidos, notificados por mensaje, privados de su salario, sin constancia escrita del motivo. Una vez no pude ir a pagar porque se me enfermó uno de mis niños y soy madre soltera y vivo en este campo. Así que la chica de recursos humanos me escribió que no me molestara con ir a trabajar porque había sido suspendida por no hacer el pago. Me llamó a mí para decirme que ni pasara por allá. El director ya me había cancelado, me había mandado incluso hasta suspender por no hacer el pago y yo me quedé en mi casa. Según los testimonios que hemos tenido, los empleados del FEDA también son presionados para recaudar dinero a través de boletas, con el objetivo muy específico de comprarle un vehículo a un regidor o aspirante a regidor. El procedimiento es sencillo, el movimiento elige cada mes a un regidor o aspirante y luego los empleados se encargan de montarlo. Monta tu regidor es una actividad que conformó Emilio Galván, el presidente de la maquinaria, para montar a todo aquellos regidor. ¿Cómo va a ser? ¡Wow! Sí. Es una buena noticia. Entonces, es una fiesta profundo a montar tu regidor, obviamente. Solamente por 500 pesitos va usted a disfrutar de una inmensa fiesta de Navidad, de monta tu regidor. Desde la dirigencia del movimiento se mandan a imprimir boletas con el rostro del regidor. Cada boleta tiene un costo de 500 pesos por persona y funciona como entrada a una actividad cuyo único propósito es presentar al regidor con su supuesto vehículo nuevo. Tuvimos acceso a las boletas correspondientes a actividades recientes realizadas bajo este mismo esquema. Una de ellas se celebró en noviembre del 2025 y el beneficiario fue el regidor José Minaya. Otra actividad se realizó el pasado 18 de diciembre y en ese caso el beneficiado fue Jansen Valdés, que no es regidor,
sino un aspirante que participó en los pasados comicios y no resultó electo, pero figura como colaborador de FEDA. Y la última actividad fue ahora, el 30 de enero de este año, hace apenas unos días, en la que resultó beneficiado el regidor Juan José Cayetano. Cada empleado tiene que tomar sus boletos. A cada uno se le entregan 10 boletos y debe venderlos y depositarlos a la cuenta de Luis. Y el que no los vende tiene que pagarlos de su propio dinero o es suspendido. Nosotros tenemos que dar eso obligado. Ellos seleccionan a un regidor y lo montan con el dinero de uno. Oye eso. Y nosotros a pie. Luego, en la actividad se proyecta un video del beneficiado recibiendo su vehículo nuevo como parte central del evento. En pantalla se muestran fotografías, tomas del vehículo adquirido con aportes económicos realizados por los servidores públicos del FEDA. Haciendo el contrato del vehículo que va a recibir, y el contrato lo está haciendo con el seguro full. La compra será en estos momentos, se le entregará su vehículo y estaremos llevándolo allá donde Emilio Galván. No se trata de una celebración privada, es la exhibición pública de un bien financiado con dinero recaudado dentro de una institución del Estado. Ven, apoya el programa Monta tu Regidor. En esta vez, en la ocasión, es de nuestro compañero Jansel Valdés. Los testimonios, los documentos y los materiales audiovisuales describen un mismo patrón de ITLA en el FEDA. Empleados públicos que han sido presionados para realizar aportes económicos destinados a sostener un movimiento político bajo la amenaza de sanciones laborales, suspensiones y pérdida de salario. Mientras se organizan rifas, se imprimen boletos y se exhiben vehículos nuevos, empleados públicos aseguran haber sido suspendidos sin sueldo, notificados por mensajes y obligados a permanecer en sus casas por negarse a pagar. La legislación dominicana es clara. La Ley de Función Pública prohíbe que funcionarios utilicen su cargo para imponer aportes económicos a empleados bajo su dirección. Y la Ley de Partidos establece que ningún servidor público puede ser obligado a financiar estructuras políticas, aunque estos cobros se presenten como voluntarios. Estos hechos no ocurren en un comité político ni en una estructura privada. Ocurren dentro de una institución pública adscrita a la Presidencia de la República, financiada con recursos del Estado y creada para apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios del país. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Esto a mí particularmente me encanta porque adoro la historia y sobre todo a Enriquillo, que fue un cacique taíno que protagonizó la rebelión indígena más larga y efectiva del Caribe. Educado por frailes y por lo tanto era cristiano, creyó primero en la justicia del sistema colonial. Cuando esa justicia le fue negada, se alzó a la sierra de Bauruco y resistió al imperio español durante más de 13 años. Ni la guerra ni la persecución lograron derrotarlo. Su resistencia fue tan sólida que la corona tuvo que hacer algo inédito para el siglo XVI. El emperador Carlos V envió un representante oficial para negociar la paz con Enriquillo. No fue una rendición, fue un acuerdo. Su historia no es solo la de una rebelión, es el primer caso en América donde un indígena, un aborigen, obligó a un imperio a negociar. Ha habido muchos intentos de búsqueda de su tumba. De hecho, hace 4 años fuimos a Azua, al viejo pueblo de Azua, donde se dice que podría estar. En esa oportunidad dirigía la expedición, o más bien la excavación, Lidia de Macarrulla. Ahora ha reforzado este contingente de arqueólogos con la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez. Nuevamente nos vamos a la zona para ver cómo va esta búsqueda tan importante de una parte de nuestra identidad. ¿Cuál es la novedad ahora de aquí? Yo vine la primera vez y no lo vi tan organizado. ¿Qué están haciendo ahora? Nosotros recién comenzamos, pero lo estamos convirtiendo en un yacimiento arqueológico. Y para eso estamos limpiando toda la zona, liberando las estructuras de los escombros, lo que queda de la iglesia, y ya se puede ver que estamos en presencia de un yacimiento arqueológico. Okay. La finalidad es encontrar a Enriquillo. ¿Cuáles evidencias hay que se pueda uno pretender de que realmente están aquí? Hay evidencias de escritos que ha estudiado, bueno, la que ha hecho esos estudios es la licenciada Lidia de Macarrulla. Me parece que es un trabajo muy estricto donde ella tiene evidencias del posible enterramiento de Enriquillo. El trabajo nuestro es apoyarla en el aspecto arqueológico y tenemos unos objetivos, no solamente el posible hallazgo de la tumba de Enriquillo, sino también poner en valor el yacimiento, documentarlo. El proyecto denominado Tras los restos de Enriquillo es una iniciativa impulsada desde hace 10 años por la Fundación Macarrulla y la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, con el objetivo de localizar los restos del emblemático cacique indígena Enriquillo. La arqueóloga dominicana Kathleen Martínez encabeza las excavaciones iniciadas esta semana en las ruinas de Pueblo Viejo, en la provincia de Azua, que se extenderán hasta el próximo 28 de febrero. Tenemos un equipo que he traído conmigo de 6 arqueólogos, especialistas en diferentes áreas, osteología, tenemos expertos conservadores y restauradores, excavadores, y también, bueno, nosotros queremos, una de las cosas más importantes es convertir este lugar que es tan importante y que fue tan importante en un sitio de interés turístico a través de los trabajos arqueológicos. Bueno, es la primera vez que vengo a República Dominicana y poder excavar un yacimiento de estas características, pues es una experiencia nueva y muy enriquecedora. Un honor poder trabajar en este proyecto. Y nada, estamos empezando con la limpieza de los muros, le vamos a dar un herbicida para tratar los líquenes y para poder empezar a reconstruir y a consolidar los muros. Pero es primera vez ya en algo diferente. Ya hemos hecho campamentos de arqueología en Magua, de secundaria, con estudiantes de secundaria de la diáspora y estudiantes del liceo científico, y hace poco tuvimos los estudiantes de Beck's College. Yo empecé estudiando primero arquitectura, luego hice restauración y conservación del patrimonio monumental y bueno, me he apropiado de la arqueología
porque el país me importa y creo que necesitamos una nueva generación de arqueólogos también que venga de relevo. Y mi intención aquí es entrenarme en las mejores técnicas, que tenga la disponibilidad a nivel mundial para traerla acá a República Dominicana. La importancia de encontrar a Enriquillo, ¿cuál sería para ti? Para mí sería más que encontrar a Enriquillo, es lo que representa para la comunidad de Enriquillo, es devolverle al alma al pueblo, que es la persona a quien admiran acá en el pueblo. Y esto es algo que lo hacemos por ellos. Como azuano me siento orgulloso y qué bueno que se vino al rescate y para poner en valor este patrimonio, que es la única huella que queda de lo que sucedió aquí en Asua en 1751. Ya, con Enriquillo también, ¿verdad? Mi trabajo consistiría en, una vez estén expuestos los cuerpos, estoy ayudando a la excavación, pero sobre todo es el traslado al laboratorio, la realización del perfil biológico, saber el sexo, la edad, la estatura, la musculatura, y luego la toma de muestras para enviar a hacer ADN. ¿Cómo se hace una toma de muestra que sea buena y fiable para los laboratorios? Lo fundamental es la limpieza, porque el ADN es una cosa muy frágil, entonces es muy posible que se deteriore o que se contamine. Inicialmente, la forma en que se encuentra enterrado, la posición y hacia dónde, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, a donde se encuentre la cabeza, nos va a indicar las creencias religiosas. Y a partir de ahí vamos a hacer pruebas de ADN que serán enviadas al extranjero. Hay personajes inolvidables para mí que merecen que nosotros dedicamos nuestro tiempo. Yo pienso que Enriquillo es igual de importante que cualquier otro personaje y que nuestro país debe valorar, y particularmente yo estoy aquí con mi equipo porque creo que lo que él hizo en su momento merece ser recordado, y nosotros tenemos el compromiso histórico de tratar de recuperar su nombre. Si su osamenta se encuentra aquí, pues nosotros rendirle los honores que se merece por haber tenido la valentía. Yo amo la valentía. Claro, por supuesto. Y en ese momento tan difícil, ¿verdad? Porque luchaba contra el imperio y fue capaz de alzarse y además ganar. Ganó. Entonces eso, yo creo que su historia forma parte de nuestra memoria histórica, de la República Dominicana y de nuestra identidad. Cuando te propusieron eso, lo pensaste mucho, dijiste, bueno, eso es un trabajo muy arduo, yo estoy aquí dedicada a lo mío. ¿Cómo fue ese proceso? Lo pensé mucho porque tengo muchos compromisos, tengo un proyecto muy importante en Egipto que en este momento está detenido para realizar estas excavaciones. Pero cuando pensé sobre el personaje histórico, me causó una gran admiración nuevamente al personaje, también la zona. Existen documentos históricos que confirman que Enriquillo pidió ser enterrado en esta iglesia. Él pidió en su lecho de muerte ser enterrado aquí y yo creo que se respetó eso, porque eso estaba en el ánimo de los jueces de la Real Audiencia. Esto es una publicación del Museo del Hombre Dominicano y dice: en septiembre de 1535 moría el cacique y el escribano de la audiencia, Diego Caballero, le daba la noticia al emperador Carlos V. Era tan importante la muerte de Enriquillo que se le notificó al emperador. ¿Cuántas personas tienen la importancia como para que su muerte le sea notificada al emperador Carlos V? El cacique, don Enrique, falleció. Murió como buen cristiano, habiendo recibido los sacramentos, y se hizo traer a enterrar a un pueblo de esta isla que se dice la Villa de Asua. Este es un documento oficial que fue enviado al emperador Carlos V. Entonces ubica la tumba de Enriquillo en Asua. Si llegara a aparecer una osamenta indígena en un punto central del templo, las probabilidades de que correspondan a Enriquillo serían altas, dado su rango, su reconocimiento oficial y el papel histórico que desempeñó. Durante excavaciones anteriores se tomaron 5 muestras óseas que fueron enviadas al Instituto Max Planck en Alemania, uno de los laboratorios científicos más avanzados del mundo. De esas 5 muestras, 3 correspondían a individuos europeos y las otras 2 estaban tan deterioradas que no permitieron una identificación genética confiable.
Lo que pasa es que entonces para identificar si esos son indígenas taínos, tenemos que tener referencias cromosomáticas o genéticas de otras tribus más o menos parecidas. Bueno, porque los de los auracá, ¿cómo es? Arahuacos. Ajá. Examinándolo ellos, yo pienso que se puede determinar algo. Bueno, sí, lo que pasa es que da la impresión de que necesitan rasgos característicos de los indígenas. Por esa razón, la Fundación Macarrulla está haciendo un llamado a comunidades indígenas en Canadá, Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos para construir una base de datos que puedan servir de apoyo a laboratorios extranjeros una vez reciban los nuevos hallazgos. Pero desde antes de encontrar cualquier osamenta, ya con el inicio de estas labores, del rescate de lo que fue la iglesia es una ganancia. Pero tenemos esta información que es muy importante, pero también es importante los trabajos de conservación y restauración que vamos a hacer aquí. Claro, ya con eso se gana. Si no se encuentra, al menos se gana reconstruyendo. Aquí donde alguna vez hubo una iglesia y un pueblo indígena, arqueólogos intentan confirmar la historia que ya se dejó escrita, que el único cacique que obligó al Imperio Español a negociar murió en paz. Fue enterrado con honores y dejó como legado el primer acuerdo de dignidad indígena en América. Más allá de los resultados, desde ya, esta búsqueda ya logró algo muy profundo: devolver espacio a una memoria que estuvo enterrada demasiado tiempo. Porque Enriquillo no solo es pasado, es identidad. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Vamos ahora a ver la fotocrónica con Franklin Guerrero. Muy buenas noches, Nuria. Vamos a la fotocrónica de este 7 de febrero del 2026. Primer tema es la DNCD en Manganagua. El pasado fin de semana la DNCD, como se dice, se tiró en el sector de Manganagua luego de una intensa labor de inteligencia de varias semanas, con un trabajo combinado del Ministerio Público. Allí los agentes y fiscales apresaron a 13 personas y ocuparon 1.479 gramos de presunta cocaína. También marihuana, una balanza y muchas papeletas de baja denominación, el menudeo. Celulares, radios del vaqueo, fundas y tijeras. El perímetro se mantuvo a raya a los que lanzan piedras y botellas de los traspatios. En otro tema, el Ejército de la República Dominicana apresó a 29 indocumentados que se movilizaban en Constanza, provincia de La Vega. Andaban en una destartalada camioneta Toyota. Fueron apresados por miembros del 6º Batallón de Cazadores. También el conductor José Abelardo Bautista fue apresado y sometido a la justicia. Fueron recibidos por miembros de la Dirección General de Migración en la Fortaleza Patria, con los fines de huellas biométricas y deportación. Por otra parte, el trabajo de la Dirección General de Migración en este mes de enero fueron detenidos 38.392 ilegales en condición migratoria irregular, y de ellos 35.026 fueron deportados. Por otra parte, los equipos del DITIS y la CICC también operaron la madrugada del domingo en la avenida Enriquillo, donde desmantelaron el caletaje de una van blanca ocultada en el sótano de la torre. La información de la inteligencia fue precisa. Vamos a otro tema, y es el presidente Luis Abinader el fin de semana se fue a Dubái para una serie de encuentros de trabajo de su alta investidura. Allí participó en la llamada Cumbre Mundial de Gobiernos en los llamados Emiratos Árabes Unidos. Esa actividad se desarrolló en los días del 3 al 5 de febrero, bajo el lema Dando formas al futuro de los gobiernos WGS. A su llegada fue recibido por su excelencia Huda El Hasmani, ministra del gobierno de los UEA y del Gabinete para Asuntos Estratégicos. También por el embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes, Renzo Antonio Herrera Franco. Y la política que se bate los fines de semana no tuvo descanso tampoco ahora. La juramentación de José del Castillo Sabiñón en la Fuerza del Pueblo, renunciando al PLD. El pasado fin de semana, el ex senador del PLD, José del Castillo Sabiñón, se juramentó como miembro del partido Fuerza del Pueblo, con la presencia del doctor Leonel Fernández, presidente del Partido Verde. También lo hizo junto a su esposa, la señora Chariné Ovalles. Dijo del Castillo que se fue por su preocupación sobre la situación política del país. En ese escenario, el doctor Fernández aprovechó y volvió a soltarle fuego al presidente Luis Abinader sobre el uso del dinero de Aerodón, el del caso Senasa y otros temas. Vamos a seguir, y los miembros de la Junta Central Electoral hacen un recorrido dando prioridades a la entrega de la nueva cédula. Las personas con discapacidad motora fueron de los primeros en recibir la nueva cédula de identidad y electoral. Estuvieron presentes el doctor Mex, David Ortiz, Pedro Martínez y los acompañantes del presidente de la Junta Electoral, doctor Román Jaques Liranzo. En otro tema, vamos al reconocimiento de la DEA a Cabrera Ulloa y al presidente Abinader. Esta semana, el agente especial de la DEA en la región del Caribe, Michel Miranda, destacó el firme respaldo del gobierno de Luis Abinader a las operaciones de interdicción conjuntas contra el narcotráfico. Esa opinión fue expresada en una reunión de trabajo ampliada con el vicealmirante Cabrera Ulloa. Dijo Miranda que el liderazgo del presidente Abinader demuestra que la seguridad y protección de la vida no tienen fronteras. En otro tema importante de esta semana, lo fue el sepelio del doctor Ramón Alburquerque el pasado día domingo. Falleció el pasado día 30 de enero a los 76 años de edad de cáncer. Figura política que ocupó grandes cargos institucionales, entre ellos ministro de Economía, presidente de la Refidomsa, de la Comisión Nacional de Energía, de la Comisión Nacional Forestal, senador por Monteplata en varias ocasiones y presidente del Senado, entre otras. La actividad del sepelio comenzó con una misa de cuerpo presente en Jardín Memorial. Luego pasaron a la Liga Municipal Dominicana,
lugar de recuerdos del 26 de enero de 1999 con el Entrentó. Después pasaron al Congreso para los honores correspondientes. Allí habló el presidente del Senado y su hija Mónica Patricia, quien dijo que su padre fue un hombre noble, de buen humor y humano. Después, sus restos fueron llevados a la Casa Nacional del PRM. Allí habló el ingeniero Paliza, que resaltó las honorables condiciones del ex alto dirigente del partido. Su cuñado, Ramón Guillermo Sánchez, que cerró el final con palabras emotivas y merecedoras de su categoría humana. Ramón Alburquerque nació en la pobreza y escaló los más altos cargos técnicos del país. Una lumbrera dentro de esta selva de improvisados. Al final, en el cementerio, los familiares depositaron una rosa blanca en su tumba. Dios te tenga en gloria, Ramón. Fotos de Félix de la Cruz. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Gracias por haber estado con nosotros y será hasta la próxima entrega si Dios quiere. Buenas noches.